Mis hermanos, buenos días, buenas noches, buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a este su programa Espíritu Santo, ven. Como siempre, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, de nuestros hermanos de María Visión Radio, que nos hacen el favor también de retransmitir este programa. Mi nombre es Brenda Leiva de ANE, Ciudad de México. Empezamos con una oración poderosa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Acompáñenos, por favor. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén, amén, amén. Mis hermanos, el programa de hoy, porque es bueno meditar, recordar. Estamos viviendo en un mes que es muy dedicado a las almas benditas del purgatorio, en el cual yo creo que como ningún mes del año recordamos a nuestros seres queridos que han partido y hacemos una infinidad ¿cómo decirles?, de visitas, principalmente a los lugares, a los panteones, a los lugares donde están. Se tienen por costumbre a visitarlos, llevarles flores. Bueno, hay quienes también hasta algún alimento que en recuerdo de lo que les gustaba, más o menos en recuerdo de lo que les gustaba, y de manera muy especial. En sí, por lo general los recordamos constantemente, todo el año, a través de algún momento, de una situación. Ahorita me viene a la memoria, en ese momento me viene a la memoria, por eso se los comparto. Tengo una amiga muy querida, porque la sigo teniendo, Rosa María, que ella falleció hace algunos años. Pero cada vez que veo un árbol que a ella le gustaba mucho, la recuerdo, ¿sí? Me sonrío, porque creo que le llaman el árbol llorón, ¿sí? Y miren, son esas cosas que hasta que ella me lo compartió que le gustaba, empecé yo a fijarme en ese árbol. Bueno, pues de la misma manera, cuando estamos o escuchamos una canción, o visitamos lugares con los que asistíamos juntos, con él, con ella. Bueno, son recuerdos constantes, ¿no? Pero este programa tiene la intención de que nos demos nosotros, los que nos conectamos en este momento, los que se van a conectar después, que hagamos una obra de misericordia importante. Esa obra de misericordia es que compartamos, porque no tenemos la menor idea
de cuántas personas cercanas a nosotros, incluyendo miembros de la misma familia, amigos, ignoran esto de conocer qué es el mejor regalo o de qué manera les podemos demostrar a ellos, a ellas, que los extrañamos, que nos hacen falta, que constantemente recordamos. Pero hoy en la tarde, meditando algunos textos bíblicos y la vida de algunos santos, bueno, desde ayer, me podía meditar en esto cuando recordamos la forma como vivimos, como compartimos. Por ejemplo, estoy hablando de los seres queridos que ya partieron, llámese esposo, esposa, papá, mamá, hijos, ¿sí? Seres muy cercanos a nuestro corazón. Cuando convivíamos con ellos, cuando teníamos una vida cotidiana, cuando no imaginábamos bajo ninguna circunstancia que se nos fueran a adelantar. Por ejemplo, cuando cumplían años, bueno, pues era el quebradero de cabeza, ¿no? ¿Qué le puedo regalar? Y casi tratamos de adivinarles el pensamiento, qué les gustaría, y nos abocamos a comprar eso que para nosotros, pero el regalo siempre va en función de que sea algo que a ellos les guste, que creemos o imaginamos o suponemos que les va a gustar, porque hemos visto acá, allá, acolá, sus colores, etc. Y de hecho, cuando el regalo que les hacemos se trata de alguna prenda de vestir, por ejemplo, y pasan los días, los meses, y no se la pone, entonces, pues nos damos cuenta que obviamente nos equivocamos, ¿no? En regalarle algo que fuera de su agrado, de su gusto. ¿Y por qué el compartir? Porque, como les decía, se visitan los cementerios, se llevan flores, pero la pregunta sería, ¿qué les gustaría a ellos que les regaláramos? Recordando la fecha de su cumpleaños, recordando algún aniversario especial, recordando el día que les tocó partir de este mundo. ¿Qué les gustaría a ellos? Y en esto de qué les gustaría a ellos, les quiero compartir que, pues ahora sí que conforme lo que a nosotros como iglesia, y principalmente con esa bendición que tenemos de los santos, en la gran mayoría de los casos, bueno, algunos textos bíblicos nos los revelan, pero la mayor información que tenemos sobre el purgatorio, mis hermanos, es a través de revelaciones o visiones que se les han manifestado a los santos de nuestra iglesia santa, católica y apostólica. Y al meditar sobre estas revelaciones, pues no tenemos la menor duda que es esa misericordia de Dios que nos quiere sacudir para que nosotros hagamos lo que nos corresponde a los que estamos vivos todavía y tenemos la oportunidad, hagamos lo que nos corresponde para a ellos darles el mejor regalo, ¿sí? Y cuando decimos los que están en el purgatorio, pues también en revelaciones de santos, les voy a dar algunos nombres, algunos testimonios, pero como iglesia es infinidad de los testimonios que tenemos de nuestros santos, a los que esa misericordia de Dios ha permitido que algunas almas se les manifiesten y nos hagan saber qué es lo que ellas quieren, qué es lo que ellas necesitan, qué es lo que les hace falta, ¿sí? No lo que nosotros quisiéramos. Las flores se marchitan, mis hermanos, ¿sí?
nuestras lágrimas se secan. Pero el pensar en qué es lo que a ellos les gustaría es lo que nos debe de tocar el corazón. O sea, y cuando les digo compartir, porque muchas personas, mis hermanos, por la ignorancia que tenemos, en la gran mayoría de los casos, los católicos, hay quienes dejan en el olvido a sus seres queridos que aman muchísimo, que siguen extrañando muchísimo, que siguen llorando por ellos, ¿sí? Y pasan videos y ven fotos y lloran y sienten, se estremecen, recuerdan, pero no pasan de ahí, ¿sí? Ellos nos necesitan. Por eso la importancia y la bendición de lo que el Señor permite a través de nuestros santos. La palabra de Dios nos enseña que ningún alma con algún tipo de mancha puede entrar al cielo, mis hermanos. Y bueno, pues con esto nos damos cuenta que, si no el 100% de los casos, porque habrá sus excepciones, la gran mayoría de nosotros vamos a llegar, si Dios lo permite, si cumplimos determinadas reglas también, ¿sí? Etcétera, etcétera, de las cuales vamos a hablar ahorita, vamos a llegar al purgatorio. Y recordar que el purgatorio, también a través de nuestros santos se nos revela que hay quienes dicen, bueno, es que hay santos que nos han compartido que en el purgatorio también hay niveles, como el cielo. ¿Se acuerdan que el cielo tiene niveles? San Pablo nos habla del tercer cielo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y inclusive se habla del tiempo en el purgatorio, pero no es algo que se pueda medir, mis hermanos, porque después de la muerte ya no hay tiempo como nosotros lo medimos. Nosotros nos movemos por días, meses, años. Después de la muerte ya no hay una medición del tiempo de esa manera. Como algunos santos nos llegan a hacer revelaciones en el sentido de que tal persona pasó 20, 30, 40 años en el purgatorio, pues principalmente porque esa persona, cuando se les revela a ellos, pues ellos pueden decir, bueno, murió en tal fecha y ahorita se me está revelando que sigue en el purgatorio. Ahí es donde sacan esas conclusiones, o por llamarlo así, esas cuentas de el tiempo que llevan en ese lugar de purificación. Y esto es importante porque vamos a hablar sobre los beneficios que las almas del purgatorio nos traen también a nosotros, los que todavía vivimos, mis hermanos, ¿sí? Los beneficios que recibimos a ser personas que constantemente estemos orando por ellas, estemos ofreciendo obras de misericordia a nombre de ellas, estemos mandándole pedir misas. Recordaba en este momento, pues, de las misas que más nos recomienda, por decirles de alguna manera, es las misas gregorianas. Esto viene a través de una experiencia que vivió el Papa San Gregorio Magno, ¿sí? Nos cuenta dentro de su, bueno, de la vida de él, que había un monje, esto ya se los he compartido en otros momentos, pero se lo estoy volviendo a repetir por lo que vamos a compartir con nuestros hermanos, a los cuales les vamos a pedir que no dejen a sus seres queridos estacionados en el purgatorio. Ellos necesitan de nosotros. Ellos ahí ya no pueden hacer nada en su favor. Y ellos necesitan de nuestras oraciones. Entonces, a lo que voy es que a un monje de nombre Justo comete una falta dentro de la congregación donde estaba San Gregorio Magno, porque ellos tienen el voto de pobreza. No recuerdo no recuerdo qué congregación era, el voto de pobreza, y él toma algo que no le corresponde, después se arrepiente.
bueno, sufre por haber cometido esa falta grave y muere tiempo después. Este monje, de nombre Justo, se le manifiesta a otro de los que estaban allí en ese monasterio y pues le menciona que está en el purgatorio. Y esto se le da a conocer a San Gregorio Magno, que se da la tarea de mandarle decir precisamente 30 misas para sacarlo de ese lugar. Por eso le llaman misas gregorianas, ¿sí? Y tiempo después, no recuerdo muy bien cómo se maneja el tiempo en este testimonio, este monje Justo se le manifiesta a ese hermano para hacerle saber que bendito sea Dios, él ya está en la presencia del Señor. Y las veces, infinidad de veces que les he recomendado este libro, que se llama Misericordia y Justicia, es tan importante porque ellos, bueno, estas benditas lecturas que vienen siendo también revelaciones a varios místicos y santos de la diferencia entre la misericordia de Dios, la que podemos alcanzar, y la justicia de Dios que siempre se cumple, ¿no? Entonces, entre una de los comentarios que se hace sobre el purgatorio en este libro de Misericordia y Justicia se nos dice lo siguiente. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el purgatorio? Dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo, que es la purificación de las que le estábamos hablando, que nada que esté manchado puede entrar en la presencia de Dios. Y dentro de todas estas revelaciones que nos han ha estado manifestando a través de los santos, esta es una de las más importantes que nos es dada a conocer en este hermoso libro. Por ejemplo, tenemos el testimonio de Santa Faustina y cómo nos revela una experiencia que a ella le toca también vivir. Cuenta que cuando murió Sor Doménica, a eso de la 1 de la noche vino a verme y me avisó que había muerto. Recé por ella con fervor. A la mañana siguiente las hermanas me dijeron que había muerto. Cuando le pasa esto a Santa Faustina, ella ignora que había fallecido. Pero les dice, bueno, lo sabía porque vino a verme. Y aquí ella comenta cómo redobló sus oraciones por esta hermana Doménica y lo que estas oraciones le dieron de descanso a esta hermana, ¿sí? Nos dice también, nos comparte también, dice Santa Faustina, ahora bien, mientras vivimos en este mundo, era la otra parte, ¿cómo podemos evitar nosotros, hasta donde nos sea humanamente posible, cómo evitar llegar a ese lugar? Ahora bien, mientras vivimos en este mundo, tenemos la oportunidad de eludir el purgatorio o de pagarlo en vida, si así se quiere entender. O sea, que podamos reparar en vida. Porque la gran mayoría de los casos, los que están en el purgatorio, inclusive uno de nuestros santos nos compartía, ahorita les digo el nombre, que pues una de las causas por las que las personas llegan en el purgatorio también tiene que ver cuando ellas toman ese riesgo, por llamarlo así, de que dejan para el último momento de su vida la confesión. O sea, ¿cuántos de nosotros, cuántos de ustedes, ante la gravedad de un ser querido, lo primero que se nos ocurre es decir, hay que traer al sacerdote? Algunos se niegan, mis hermanos,
aún en esos momentos críticos de enfermedad, se niegan a la confesión. Otros, bendito sea Dios, es el último momento de su vida, dicen sí. Y se confiesan con un corazón arrepentido. Pero ya no les dio tiempo, mis hermanos, de reparar todo ese cúmulo de faltas. Por eso están en ese lugar del purgatorio. Hay otros que en vida, mis hermanos, ignoraron voluntariamente, en esa ignorancia voluntaria de lo que la palabra de Dios nos pide, y fueron indiferentes a las necesidades de sus hermanos, los pobres, ¿sí? Fíjense que, gracias a Dios, tuvimos la bendición de este fin de semana pasado asistir al 8º Congreso Nacional Eucarístico que se llevó a cabo en Cuautitlán Izcalli. Y uno de los obispos, de nuestros obispos, que dio una de las charlas sobre la Eucaristía, dijo algo que a mí me sacudió, se los confieso, me sacudió, porque él hablaba de esa necesidad, de esa importancia de que compartamos con nuestros hermanos necesitados, ¿no? Y si nos vamos a lo que la palabra de Dios nos dice, bueno, pues la palabra de Dios nos dice que la limosna que le damos a los pobres borra pecados, ¿sí? Y entonces el señor obispo decía, pongamos atención. Bueno, los voy a decir de memoria, si Dios lo permite, ya espero que para la semana que entra lo pueda decir exactamente como lo dijo el señor obispo, pero el fondo, el mensaje que él nos quería transmitir era, dice, cuando nuestro Señor dijo, este es mi cuerpo, dice, es ese mismo Jesús que dijo, lo que hiciste con el más pequeño, por mí lo hiciste. Y entonces lo que nos transmitía el señor obispo es, ¿quieres tocar al Señor? Es en el pobre, mi hermano. ¿Quieres hacer que el corazón del Señor sea un corazón desbordante de alegría? Es atendiendo a tu hermano necesitado, escuchándolo, ¿sí? Siendo misericordioso. Y hacía mucho énfasis también en eso de tanto que buscamos al Señor. Mis hermanos, está en cada uno de ellos. Y pasamos indiferentes por ese lado, porque andamos muy apurados. Tenemos muchas cosas que hacer. Que el Señor nos perdone, porque no es sencillo ignorar esto. Dice, ahora bien, mientras vivimos en este mundo, estamos hablando de este libro de Misericordia y Justicia, les recuerdo que este libro de Misericordia y Justicia nos hace lo que algunos santos y místicos les fue revelado por nuestro Señor, para que sepamos distinguir una cosa de la otra, ¿sí? Dice, la manera de eludir el purgatorio o de pagar en esta vida es, cada uno tiene conciencia de la cantidad de pecados que ha cometido. Claro, cada uno tenemos conciencia. Y puede compensar esta deuda dando generosas limosnas a los pobres, mis hermanos, ¿sí? Generosas. Le he revelado a Santa Faustina, ¿sí? Dando, ¿se acuerdan que hay un momento también donde Santa Faustina recibe a un pobre, le da de comer, y cuando voltea, es el Señor el que está sentado a la mesa, ¿sí? Es el Señor, ¿lo quieres tocar? En el pobre, mi hermano, ¿sí? Lo quieres conocer en el pobre.
Entonces dice, ¿cómo nosotros los que todavía estamos vivos podemos eludir el purgatorio? Dice, dando generosas limosnas a los pobres y a la iglesia, orando también, mandando oficiar misas por el descanso eterno de las ánimas del purgatorio, quienes una vez que hayan obtenido su anhelada entrada al cielo, se convertirán en nuestras intercesoras ante el trono de Dios. Recordaba unas palabras también de San Agustín, que él nos compartía, que cuando iba a morir Santa Mónica, ella les dice, cuando yo muera, mi cuerpo entiérrenlo donde ustedes quieran, ¿sí? O hagan lo que ustedes quieran con él. Pero no se olviden de mí cuando están ante el altar de Dios. Fíjense qué hermoso. ¿Se acuerdan que también les hemos hablado precisamente de este libro? ¿Sí? Santa Mónica sabía muy bien lo que decía o lo que pedía. La Santa Misa, donde le he revelado a Catalina Rivas que ahí en cada Santa Misa, mis hermanos, están nuestros seres que ya partieron, esperando que no seamos de las personas que llevamos corriendo a misa, sino que tengamos ese cuidado de llegar con tiempo para ofrecerla por ellos, por los vivos y por las ánimas del purgatorio, que están esperando que nosotros lo hagamos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos sigue diciendo? Bueno, esto último que les acabo de leer, perdón, aquí sí me equivoqué, no era Santa Faustina la que le dice, dando generosas limosnas a los pobres de la iglesia, esa a Catalina, la mística boliviana, y la gozosa y gloriosa, el alma liberada, pasa de las penas del purgatorio a las delicias del paraíso, rodeada de luces, cargada de celestiales dones. Fíjense que pasa algo maravilloso con lo de las almas del purgatorio, que no siempre podemos entender, valorar, que en ese purgatorio se dan dos situaciones, pudieran decirse contradictorias, ¿no? El lugar de purificación es un hacedor de santos. Conforme nosotros ofrezcamos por ellos limosna, a nombre de ellos, limosna a los pobres, ofrezcamos misas, ofrezcamos nuestras oraciones, ellos van a tener la oportunidad de ir poco a poco, ahora sí que borrando esas faltas, esas omisiones, esos pecados, que los tienen ahí y los pueden tener estacionados si nosotros no actuamos, no hacemos. Entonces, ¿cuál es el mejor regalo que tú le puedes dar a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos? Pues ven a leer lo que dicen los santos. ¿Cuál es el mejor regalo que ellos quieren? ¿Sí? No solo que sepan que los amamos, que los extrañamos, sino que les vamos a dar el regalo que ellos realmente necesitan, ¿sí? Para poder subir a ese lugar. Y aquí nos hace nos da una enseñanza muy importante San Pablo. Esto está en 1 Corintios 3:13, sobre ese lugar, lo que dice la palabra de Dios sobre ese lugar. Dice, llegará, déjenme ver, llegará a saberse cómo cada uno trabajó, el día del juicio lo dará a conocer.
sea, ¿qué hicimos y qué dejamos de hacer? El día del juicio lo dará a conocer, porque en el fuego todo se descubrirá. El fuego probará la obra de cada cual. Si tu obra resiste el fuego, serás premiado. Pero si esa obra que se convierte en cenizas, si es obra que se convierte en cenizas, él mismo tendrá que pagar. Él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Dicho de otra manera, cuando nos presentemos a nuestro juicio, mis hermanos, el juicio personal de cada uno de nosotros, si pasamos la prueba, seremos premiados. Pero si no la pasamos, vamos a tener que ser purificados y pagar lo que nos corresponde. En este texto bíblico de San Pablo, hace rato les comentaba, él hablaba del tercer cielo. Hay una de las santas más reconocidas que escribió un tratado sobre las ánimas del purgatorio, que se llama Santa Catalina de Génova, ¿sí? Y entre lo que Santa Catalina de Génova nos comparte, ¿sí? Por eso decíamos, ¿qué dicen los santos? ¿Qué nos dice Santa Catalina de Génova? Que dice un alma del purgatorio, que nos dice, que nos grita, que nos quiere sacudir. Dice, me dan ganas de lanzar un grito tan fuerte que asuste a todos los hombres que andan sobre la tierra y decirles, es la voz de una ánima del purgatorio. Vuelvo a repetir, me dan ganas de lanzar un grito tan fuerte que asuste a todos los hombres que andan sobre la tierra y decirles, oh miserables, ¿por qué os dejáis ofuscar por este mundo tanto que ante una tan grande e importante necesidad en que os encontréis al punto de la muerte, no tomáis previsión? ¿Qué nos está diciendo esta alma del purgatorio, según Santa Catalina de Génova? Que somos unos miserables, mis hermanos. Que si tenemos la oportunidad, inclusive nosotros que estamos vivos, de eludir este lugar de sufrimiento, porque el purgatorio es un lugar de sufrimiento y de purificación, que le dan ganas de gritarnos y hasta asustarnos para que hagamos lo que nos corresponde, ¿sí? Y sigue añadiendo Santa Catalina de Génova, dice, todos estáis cobijados, por eso les decíamos la importancia de este otro libro, ¿no? Misericordia y Justicia. Santa Catalina de Génova se refiere más o menos a lo mismo. Dice, todos estáis cobijados bajo la esperanza de la misericordia de Dios, que proclamáis grandísima, pero no os dais cuenta de que tan grande bondad de Dios se levantará contra vosotros en juicio por haber obrado en contra de la voluntad de un Señor tan bueno. No te confíes diciendo, yo me confesaré y luego obtendré la indulgencia plenaria y entonces me purificaré de todos mis pecados y así podré salvarme. Bueno, hay quienes que no, obviamente ni en la confesión piensan. Creen que en ese último momento van a tener todo el tiempo, ¿sí?, para poder tener un corazón contrito y humillado. ¿Qué sabes tú de tus tiempos y del tiempo que todavía te queda para hacer lo que te corresponde? No solo para que tú evites este lugar, sino para que puedas sacar a ese ser amado, a ese ser querido, y le des el mejor regalo. Piensa que la confesión y la contrición, que son necesarias para lograr la indulgencia plenaria,
son cosas tan difíciles de alcanzar que si lo supieras te estremecerías de gran miedo y estarías más seguro de no lograrla que de haberla logrado. Esto es importantísimo. No sé, esto que escribió sobre el Tratado del Purgatorio Santa Catalina de Génova, ¿sí? Recuerdo que el padre Gerardo Sandoval, que en paz descanse, que era nuestro formador, un sacerdote comboniano, nos decía esto, efectivamente, que la indulgencia plenaria, conseguirla no es tan fácil, porque debemos de estar libres de toda inclinación a pecado, ¿sí? Bueno, que es tan difícil, primeramente, poder conseguirla para uno mismo, ¿sí? Porque uno tiene que estar totalmente alejado de cualquier inclinación del pecado. Entonces él nos aconsejaba que tratáramos de conseguir la indulgencia por nuestros familiares que se encuentran en ese lugar de purificación. Recuerden que los tiempos que estamos viviendo son de mucha gracia. Por ejemplo, en este momento, acá en la Ciudad de México hay dos parroquias que tienen puerta santa. De la que me acuerdo ahorita es el Niño Jesús, le llaman el limosnerito, es en la parroquia donde está Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Ya tuvimos la oportunidad de estar ahí. Por sus 70 años de que se edificó ese lugar, el Santo Padre Francisco les otorgó el que tengan durante todo un año la puerta santa, de que podamos pasar por ese lugar, cumplir los requisitos que pide la Iglesia para poder ganar una indulgencia plenaria. Y bueno, les pasamos la información que nos dio el Padre Gerardo Sandoval. Hagamos y tratemos de ganarla, más que para nosotros, para nuestros familiares, recordando que estos familiares nuestros, si con nuestras oraciones, dándole limosna a los pobres a nombre de ellos, con las misas, ellos pueden ir subiendo al lugar que los espera. Y les comentábamos que es un lugar de purificación, sí, pero al mismo tiempo el alma, cuando llega a ese lugar, llega dispuesta a entender que tiene que estar ahí, que necesita ser purificada, pero que tiene esa alegría. Es algo difícil a veces de entender, que dentro de ese sufrimiento y ese dolor va a llegar un día en que se va a presentar ya completamente limpia a la presencia del Señor. Y si nosotros tomamos en serio lo que la palabra de Dios nos dice en el libro de Macabeos, es muy claro. Como les decía, hay mucha ignorancia y también hay mucha desinformación, porque desgraciadamente sabemos que nuestros hermanos separados pues les participan a los integrantes de esos grupos que no hay necesidad de rezar por los muertos. Esos libros, entre Macabeos y entre otros, los han ellos apartado de la palabra de Dios. Entonces, es una situación triste, ¿no? Pero nosotros que sabemos la verdad, y que la verdad es la que nos da la libertad de hacer lo que nos corresponde, ¿sí? Estas indulgencias que con la autoridad que Dios le ha concedido a los papas nos otorgan, de poderlas ganar por nuestros seres queridos que ya partieron, no las desperdiciemos, mis hermanos, ¿sí? Ahora sí que el cielo está de oferta. Estamos ignorando, ¿sí?, esta realidad. Una de las, también de lo que se nos revela en la palabra de Dios, es lo que dice déjenme ver, es San Pedro,
Ahorita les digo en qué texto bíblico habla San Pedro de esto, que es muy importante entender, asimilar y, como les decía, compartir. Bueno, ahorita no encuentro el texto bíblico, pero se refiere a lo mismo, compartir. ¿Qué necesitamos hacer, mis hermanos, para sacar a nuestros seres queridos del purgatorio? Sigo teniendo, gracias a Dios, muchos testimonios que no sé si me va a dar el tiempo de podérselos compartir todos, pero déjenme ver donde anoté lo de San Pedro. Recuerdo que era segunda de Pedro 2:4 para los que tengan interés en anotarlo. Aquí lo tenemos ya. Se lo vamos a leer. Dice lo siguiente: en efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró. Esto está diciendo San Pedro, mis hermanos, ¿sí? En efecto, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en cavernas tenebrosas, arrojándolas al infierno y reservándolos para el día del juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando desencadenó las aguas del diluvio sobre el mundo de los malvados, pero solamente protegió a Noé, el octavo pregonero de la justicia, y también condenó Dios a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza, para que sirvieran de escarmiento a los hombres malos del futuro. ¿Ustedes creen que han servido de escarmiento a los hombres malos del hoy? La ignorancia es tremenda. Y la gran mayoría de las personas, mis hermanos, por eso la importancia de compartir, están convencidas de que van a morir y van a descansar. Santa Madre de Dios. Por eso dice: y también condenó Dios a la destrucción de ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas, para que sirvieran de escarmiento a los hombres malos del futuro. Salvó, en cambio, a Lot, hombre bueno y profundamente afligido por la conducta desenfrenada de esta gente viciosa. Pues el justo Lot, que vivía en medio de ellos, sufría día tras día en su buen corazón al ver y oír sus crímenes. Mi hermano, cuando vemos la maldad en el mundo y cómo estamos viviendo hoy con unas leyes que aprueban el pecado, que promueven el pecado, que se burlan de cuando se trata de defender, por ejemplo, el pecado del aborto, ¿sí? Y se habla de derechos de matar. Nos debe doler el corazón, mis hermanos. Sigue diciendo San Pedro, la palabra de Dios es viva siempre. En este momento nos lo está diciendo a nosotros. Así pues, el Señor sabe librar de la prueba a los que lo sirven y reserva a los malos para castigarlos el día del juicio. Servir también es compartir. Cuando Él dice en el Evangelio de San Marcos 17, vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Mis hermanos, está en imperativo. No es que tú lo vas a hacer un día de estos, si te animas, si tienes tiempo, si no tienes otra cosa que hacer. Vayan, hagámoslo. Demos a conocer a nuestros hermanos, primeramente, cómo demostrar el amor a nuestros seres que ya partieron. Cómo darles el mejor regalo.
que ellos necesitan, no el que nosotros queremos darles, el que ellos necesitan, el que nos piden a gritos, como esta alma que dice, son unos miserables, si no quieren entender. Es el grito de esta alma que dice, quisiera hasta asustarlos para que reaccionen, ¿sí? ¿Y cómo evitar llegar a ese lugar? Porque es un lugar también de tormento, castigo, purificación, ¿sí? Pues es conociendo la verdad. Y esa verdad, como les decía, se nos da a conocer también a través de nuestros santos. Esa misericordia de Dios que se manifiesta, pero hasta esa la ignoramos, ¿sí? Esa alma que el Señor permite que se le manifieste a uno de nuestros santos es un mensaje para nosotros. A Santa Margarita María Alacoque se le manifestó también un alma que resultó ser un monje benedictino, al cual el Señor le permitió el que se manifestara a Santa Margarita María Alacoque, porque él había confesado, ¿sí? Le había dado la absolución, ¿sí? Por eso consiguió esa gracia especial de que se le manifestara a ella, pero no es nada más una gracia especial para ella, es una gracia especial para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque es lo que nuestros seres amados nos piden a gritos, como esa alma del purgatorio. Y este monje benedictino, lo que le vino a pedir a Santa Margarita, pues fueron sus oraciones, su intercesión, las santas misas, ¿sí? Esa alma vino a pedirle ese favor tan especial. Y ella tuvo la bendición de, bueno, pues verlo, hacer, interceder, orar por él. Y pasado un tiempo, esta alma se le vuelve a manifestar llena de gozo y alegría porque ya está en la presencia del Señor. Y una de las cosas que le dice a Santa Margarita precisamente es que él va a estar en oración por ella porque ya está a un lado del Señor, ¿sí? Recordemos también esta importancia de tantos testimonios. Bueno, si Dios lo permite, la semana que entra ya no me dio tiempo de leer todos los testimonios que tengo, pero hay que compartir. Recordar también que una de las situaciones que se nos dicen también a través de nuestros santos es que una sola misa en la que participamos realmente con un corazón dispuesto y humillado vale más que todas las que nos puedan ofrecer después de muertos. Entonces, son dos cosas diferentes. Hagamos lo que tenemos que hacer por nuestros seres que ya partieron. Démosle el regalo maravilloso de que puedan llegar lo más pronto posible a la casa paterna. Recordar que somos ciudadanos del cielo. Y la alegría de saber que a partir de ese momento ellos van a estar con una oración poderosa por nuestra salvación. Ahí tenemos testimonios también de almas que nos protegen del peligro, mis hermanos, ¿sí? No es tan sencillo explicarlo esto, vamos a tratar más adelante, pero ellas nos protegen del peligro, ¿sí? Decía uno de los santos, con esto termino, San Roberto Bellarmino, dice, ellas, él hace esta reflexión que es bastante interesante, ¿sí? Que no necesitamos pensarle mucho para entenderla. Ellas, después de todo, están más cerca de Dios.
es que van camino a la santidad. Y saben la importancia de que nosotros las ayudemos a que lleguen a esa santidad. Mis hermanos, todo el que llega al cielo ya es santo. Y que el que tú y yo podamos ser parte de ese proceso de salvación para ellas. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Eso es amor. Y una de las cosas también que comentaba, termina diciendo San Roberto Bellarmino, y que es una intercesión pues prácticamente recíproca, ¿no? Nosotros oramos por ellas, ellas llegan, entran a la santidad y se convierten en nuestras protectoras y nuestras intercesoras, ¿sí? Y uno de los comentarios que en este libro hermosísimo, que es Santa Catalina de Génova, hablando de ese trabajo maravilloso que ella hizo sobre las almas del purgatorio, dice algo que nos revela por qué es tan importante estar en constante oración, en confesión, en reparación, tocando, llamando al Señor a través de los pobres. Nos comenta ella, dice, ausencia del amor. ¿Qué es el demonio? Tanto la teología como la historia de las religiones se han planteado el problema y han dado un abanico de respuestas. Santa Catalina de Génova. También el folclore ha metido la cuchara, como se dice, presentándolo como el cuco. Catalina lo define así. El demonio es un infeliz privado del amor. La palabra de Dios nos dice en algún momento, creo que es el Evangelio de San Lucas, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas, tú sabes lo que es el infierno sin amor, sin una sola gota de amor. Y el paraíso, ahí está el inventor del amor, el que ha sido crucificado solo por amor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con esta oración que la semana pasada les decíamos, le fue dictada a Santa Catalina, no a Santa Gertrudis, perdón, y que ojalá y nos diéramos a la tarea de leerla, hacerla todos los días. El Señor le promete a ella que cada vez que la hagamos sacaremos 1000 almas del purgatorio. Digámosla juntos, por favor. ¿Cuántos miles de almas vamos a sacar este día? Dice así: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Fíjense nada más. En fe nos unimos, nos pide el Señor, a todas las misas que se están celebrando en el mundo.
Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe, te bendiga toda la santa noche.